Exactamente, y tenemos que hablar de salud, de la hipertensión arterial. ¿Por qué da? ¿Empeora con los años, sí o no? Quiero mostrarles los siguientes cuadros para que lleguemos a, por lo menos, entender un poquito más de qué se trata esta, que es una enfermedad o una condición, si usted quiere entenderlo así, que a los bolivianos, por ejemplo, se nos presenta por obesidad, la hipertensión, la diabetes y el cáncer, que son las principales enfermedades de los bolivianos. Ahora, las mujeres sufren más que los hombres en el tema de diabetes y obesidad. Y los hombres son los que sufren más por hipertensión. ¿Será así? Vamos a ver el segundo cuadro, por favor. El segundo cuadro que tiene que ver la prevalencia de la hipertensión en Bolivia. Este dato es importante porque entre el 20 y el 40% del total de habitantes, el 53,6% no sabe que padece esta enfermedad, que es la presión de la sangre en los vasos sanguíneos. El 10,6% conoce su diagnóstico pero no recibe tratamiento. Y el 23,5% de los pacientes ha logrado controlar su enfermedad, solo el 23,5%. Y se puede presentar de diversas formas: dolores de cabeza, sangrado de nariz, mareos. A ver, esta es la información que yo quería que usted, por favor, resalte. Fuente, la Organización Panamericana de la Salud. Estamos con el doctor Giovanni Inchauste, que es cardiólogo, justamente para que podamos hablar de esta que podría ser de gravedad si es que uno no lo atiende a tiempo, ¿no es cierto, doctor? Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación y por dedicarle estos minutos a informar a la población. La información que ustedes comparten es real. La hipertensión es una condición de muy alto riesgo, muy frecuente en la población a medida que envejece, ¿no? Y es un muy importante determinante para el riesgo de enfermedades que pueden provocar invalidez o muerte. Entonces, el detectar la hipertensión, que a veces no tiene síntomas y a veces tiene los síntomas que usted ha mencionado, es realmente importante porque impacta de forma trascendental en la salud pública, la verdad, porque tratarla permite aumentar el tiempo de vida de las personas y también optimizar la calidad, que es algo que creo todos andamos persiguiendo, ¿no? Todos queremos sacarle el jugo a la vida, vivir más tiempo y al mismo tiempo vivir bien. Seguro que sí, doctor. Luciana le saluda y enseguida le voy a consultar el tema de lo que usted está mencionando, el vivir bien. De seguro tiene que ver con la buena alimentación, con la vida activa, con el ejercicio, que son grandes aliados. A ver, repasemos por favor algunos de los síntomas junto a todos nuestros televidentes. Síntomas que tienen que ver con la hipertensión arterial. Los mareos, bien lo decía Miriam, arritmia, náuseas, vómitos, en algunas ocasiones desmayo, variaciones súbitas en la presión arterial y la fatiga, que son parte de los síntomas que la persona puede presentar. Bien, vamos a conocer el testimonio de una paciente, una mujer que padece de esta enfermedad y nos relata lo siguiente. Hipertensión arterial ya diagnosticada a principios de este año. Al comienzo es un poco difícil asimilar que tenemos que dejar ciertas cosas, ciertos alimentos. Yo padezco una enfermedad de base que es lupus, entonces por tanto tomo una medicación constantemente. Entre ellas están los corticoides, que a lo largo de estos 10 años que he estado tomando corticoides me causó lo que es la hipertensión arterial. Por eso se la llama hipertensión tipo 2, porque ella sería secundaria, ¿no? Ha sido muy complicado adaptarse a un nuevo estilo de vida porque es cuestión de cambiar la dieta, de mejorar en muchos aspectos, ¿no? La actividad física, de tratar de no subir de peso, porque eso también afecta a la hipertensión. La alimentación, en especial la sal, más que todo, es lo que nos prohíben los médicos, que no podemos consumir. Como que ahí le quita un poco el gusto a las comidas, porque la mayoría de las comidas son con sal. Hay opciones y hay alternativas. Claro, mi familia también tiene su propia sal, ¿no? La que es la sal sódica que todos conocemos. Pero también existe lo que es la sal potásica, que es 50% sal de sodio y 50% sal de potasio, que digamos que puede ayudar un poco a pasar, digamos, ese mal rato. Entonces se le puede colocar en algunas comidas, ¿no? Pero también es importante medir también los niveles de potasio en el cuerpo. Tampoco podemos excedernos porque eso nos puede afectar igual a nuestra salud. Entonces, los síntomas que al principio comencé a experimentar fueron el dolor de cabeza, que era
muy fuerte, demasiado fuerte, muy intenso. Entonces yo no sabía, yo me empecé a medir la presión y vi que estaba subía cada vez más, entonces empieza a doler de la cabeza, empieza a taparte los oídos, inclusive empiezas a ver medio borroso, entonces ya te das cuenta de que estás pasando por una etapa, una crisis hipertensiva, la que la llaman, y que bueno, existen varios tipos, ¿no?, de crisis. Llegué hasta estar en una crisis tipo 2, llegué a terminar en el hospital, donde me tuvieron que hacer un control ya más de emergencia, ¿no?, porque ya era muy fuerte, el dolor es muy intenso, puede inclusive causar un accidente cerebrovascular, que te rompa una vena del cerebro y ahí se acabó todo, ¿no? Y también afecta a la parte cardíaca, obviamente, al corazón. Entonces hay que controlar que no haya una taquicardia. Todos esos síntomas son los que yo tuve que pasar para llegar al diagnóstico, y cuando ya me dieron el diagnóstico, ya me dieron el tratamiento, y aún así los síntomas no pasan a la primera. El tratamiento que a mí me dieron se basa en betabloqueantes, que es el atenolol en este caso me dieron, que es para el corazón, para proteger la parte cardíaca, también funciona como antiarrítmico, antihipertensivo, entonces perfecto. Y estoy con el losartán. La hipertensión no solamente afecta a lo que son la parte cardíaca y todo eso, también afecta a la parte renal, porque en realidad los riñones son los encargados, ¿no?, en hacer que esto funcione, lo de la presión arterial. Entonces hay que ver todos esos dos sistemas y se controla con diuréticos. Sí me pasó, o a cualquier persona le pasa, que se te olvida tu medicación, no la tomas. Yo no la tomé, entonces empecé a sufrir de unas migrañas, bueno, parecidas a las migrañas, pero son más fuertes, entonces se localizan en ciertas regiones de la cabeza y es ya más complicado poder tratarlas de esa manera. Entonces tengo que tomar un analgésico. Como yo tengo la 2, es causado por, entonces mientras no tratemos la primera causa, que en mi caso es del consumo de corticoides para mi enfermedad de base, entonces la hipertensión tampoco va a ceder muy fácil. Entonces mientras yo baje mi medicación que tengo de corticoides, entonces mi hipertensión se va a mantener todavía. Es complicado porque al ser joven, bueno, uno siempre ve que los mayores son los que tienen estos problemas y los jóvenes somos los que más queremos comer o hacer otro tipo de actividades, y a veces este tipo de enfermedades así no nos permiten ciertas cosas. Entonces así, esa sería un poco de las complicaciones que podría yo haberle notado a la hipertensión. Bueno, muchísimas gracias a nuestra amiga por este testimonio, compartir con nosotros parte de lo que ella vive, domina muchísimo, seguramente por los años que padece esta enfermedad, ya el tema de los medicamentos. Doctor, vuelvo con usted y ahí sí nuevamente le lanzo mi pregunta. Hay grandes aliados que pueden ayudarte de alguna manera, buena alimentación, vida activa, ejercicio, me imagino que también están un poco ausentes de alcohol y cigarrillos. Efectivamente, los hábitos de vida son importantes porque representan el control no farmacológico de la presión arterial, que puede tener realmente mucho impacto, ¿no? Si bien son importantes y la educación es clave para esto, la paciente que han entrevistado, tengo la suerte de conocerla, es una persona maravillosa, además muy informada y muy al tanto de su enfermedad, lo cual contribuye mucho porque este es un trabajo del enfermo y del equipo de salud, ¿no es cierto? No es el médico, es todo un equipo que está detrás. Y sí es importante cuidar la mente, cuidar la actividad física y tener una alimentación saludable. Es un proceso que se aprende y que no viene en una receta, viene de la relación del médico y del personal de salud entero con el paciente, ¿no? Es como la parte invisible tan bonita que tiene la medicina, ¿no? Y la otra parte que también es importante son tomar tus medicinas, ¿no? A veces uno se vuelve reticente porque es un tratamiento permanente de todos los días, ¿no? Y hay estas ideas en la cabeza que uno dice, bueno, estos son químicos y me puede hacer una cosa, otra cosa, pero para eso está el personal de salud en realidad, ¿no? Para guiarte y darte cosas que te protejan, no que te van a hacer daño. Entonces yo creo que un buen mensaje es cuida tus hábitos, edúcate o busca información, pero también si te prescriben una medicación, úsala
porque esa medicación podría significar el evitarte tener un infarto cerebral y volverte una carga para tu familia, o el evitar acabar dañando tus riñones y tener que dializarte varias veces a la semana, ¿no? O sufrir un infarto y dejar tu familia llena de proyectos, de repente expectativas que tenías con tu pareja, tus hijos. Entonces, realmente cuidar de un hipertenso y para un hipertenso cuidarse es como una forma de decir me quiero, y también de decirle a la gente que tú amas que la amas y que te estás cuidando, ¿no? Yo es como lo veo y como se enfoca en el día a día, en el trabajo. Perfecto, doctor, buenas noches. Me llama la atención mucho esto de ir siempre con la medicación. No es suficiente entonces un cambio de estilo de vida, hacer deporte, sino que dependiendo de los casos se necesita la medicación. En ese sentido, el riesgo de la automedicación, por ejemplo, si nos lo puede describir, o también un poco este tema vinculado al cambio de altitud de ciudades. Por ejemplo, si una persona con hipertensión debería ir más al llano y evitar la altura. Y si usted puede decirnos qué es esto de la hipertensión reactiva, que también se menciona. Bien, a ver, varias preguntas, voy a tratar de ordenarlo. Bueno, recalco, si los medicamentos, la verdad que sí son necesarios, porque llega un momento en que la hipertensión es multifactorial y a veces hábitos, estilo de vida, no en todas las personas son suficientes, pero tienen que hacerse en todos los pacientes o personas que tienen hipertensión. Segundo, bueno, la hipertensión es una condición que está presente a nivel del mar y también en la altitud. Sin embargo, hay casos especiales, como personas que tienen problemas respiratorios, tipo apnea del sueño, obesidad importante, donde se desarrolla además otro tipo de problemas, como un aumento de la viscosidad de la sangre, cuando los glóbulos rojos suben mucho, y ese es un factor que sí en la altura puede perjudicar y hacer que la hipertensión sea de difícil control, o lo que se llama en medicina hipertensión resistente, y esos casos sí se benefician de vivir en lugares más bajos y sobre todo de bajar de peso de forma importante. Bajar de peso puede tener un impacto tan grande en la hipertensión como si tú bajas 10 kilos, tu presión arterial baja casi 10 milímetros de mercurio, lo cual es un montón, y en mucha gente sí puede permitir bajar la medicación. La hipertensión reactiva es un término que se utiliza también como hipertensión de bata blanca. Se trata de personas donde tú les mides la presión arterial en consultorio y da valores elevados que se consideran de hipertensión. Sin embargo, cuando les tomas fuera del contexto del hospitalario o de la consulta, tienen valores normales, ¿no? Esta es una condición que felizmente ahora se puede diagnosticar con tecnología, ¿no? Tú puedes hacer un estudio de presión arterial de 24 horas donde ni el médico ni la enfermera están presentes, la persona usa un equipo que lo monitorea 24 horas, y eso te puede definir si la hipertensión es reactiva, o es realmente un verdadero hipertenso, ¿no? Que está todo el tiempo con presión alta, ¿no? De hecho, las guías de hipertensión de todo el mundo, que se aplican también aquí en Bolivia, por lo menos los médicos que se educan en eso lo hacen, recomiendan que toda persona con hipertensión se haga una monitorización de 24 horas, al menos alguna vez, para definir no solo esto del diagnóstico de hipertensión reactiva, sino si su respuesta es adecuada a los medicamentos y otros parámetros que interesan. Bien, la vida que llevamos actualmente genera mucho estrés, ¿no es cierto, doctor? Tenemos que hablar también de la hipertensión por estrés, que no solamente les da a quienes cumplen 60 años para arriba, les da a personas de 30, de 40 años. Esto les cambia mucho su forma de vivir, porque incluso hasta en la vida sexual les afecta, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que la hipertensión arterial es el aumento de la presión de sangre en los vasos sanguíneos. Pero le aumento algo más. ¿Puede causar derrame cerebral? ¿Puede causar un accidente cerebrovascular? Efectivamente, de hecho una subida brusca de la presión arterial, incluso en personas que no tienen hipertensión de base, puede ser un factor que produzca una hemorragia cerebral. Y no solo eso, ¿no? Sino que la hipertensión crónica es el principal factor que determina los infartos cerebrales. Que es lo contrario, son trombos. Uno es sangrado y el otro es coágulo que puede tapar el cerebro. Por eso puede tener tanto impacto en la calidad de vida.
Exacto, doctor Ichauste, Denise Quiroga también lo saluda. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Por favor, quisiéramos que nos diga y tal vez que nos dé algunas alternativas, porque evidentemente sí existe medicación para las personas hipertensas. Primero dicen que nos sugieren que, por ejemplo, acá en La Paz, que no pueden vivir acá en la ciudad de La Paz y que tal vez podrían trasladarse a otras regiones que son un poquito más bajas, ¿no? Por el tema de la altura, que tal vez esto empeoraría. ¿Y qué pasa si la gente cambia su estilo de vida? Nos referimos específicamente a la alimentación. ¿Es que podría reducir también la medicación o la medicación es de por vida? Depende, es un tema que depende de cada caso en particular. Sin embargo, pacientes jóvenes con problemas importantes, como lo que mencionaba la paciente que han entrevistado, que es Janine, pueden a veces resolver su hipertensión con importantes cambios en el estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, una persona con una obesidad importante que es joven y es hipertensa, si tú logras hacer que baje de peso de forma significativa, bueno, no tú, la persona lo logra, definitivamente puede llegar a no requerir más tratamiento farmacológico, ¿no? Yo me he visto ante esa situación. No son muchos los casos, pero hay personas que han llegado a abandonar totalmente la terapia antihipertensiva por haber hecho cambios en su estilo de vida. Ahora, en ancianos, por ejemplo, ¿no? Personas 70, 80 años, incluso más de 90 años, que es la población que tenemos ahora en Bolivia, es difícil pensar en que tú puedas retirar la medicación para la presión arterial elevada. ¿Por qué? Porque ellos tienen cambios estructurales en las arterias que probablemente por más cambios en el estilo de vida que apliquen, no van a ya ser posibles, ¿no? Entonces, en esos casos, uno sabe que no puede quitar la medicación, pero que el uso de la medicación les va a permitir mantener una buena calidad de vida y prevenir lo que tú mencionabas, ¿no? Hemorragias cerebrales, infartos cerebrales y otro tipo de problemas. Doctor, hablemos de prevención. Por favor, permítame, voy a mostrarle a usted y a todos nuestros televidentes la siguiente información. Los hábitos para prevenir la hipertensión: mantén un peso corporal adecuado. Muy bien, lo decía el doctor. Evitar el consumo de tabaco. Además, llevar una dieta saludable, rica en frutas, verduras y baja en grasas saturadas. Limitar el consumo de alcohol. Manejar tus niveles de estrés. Ay, qué difícil. Disminuir el consumo de sodio. No más de 5 gramos al día de sal, dice. Y claro, lo habíamos mencionado en reiteradas ocasiones, realizar actividad física es muy importante, por lo menos 30 minutitos al día, realizar actividades de cardio. Doctor, ¿por qué más frecuente en hombres que en mujeres? Si permítame esa consulta y reforzando por favor con usted también estos hábitos que deberíamos tener para prevenir. Probablemente este tema de que es la frecuencia más en hombres que en mujeres es un tema relativo. Lastimosamente, y eso también hay que decirlo, toda la investigación, el enfoque de la medicina hasta hace pocos años tenía descuidada a la mujer. Entonces, los estudios de intervención y los estudios de seguimiento que determinaban quién tenía problemas o no de salud siempre se enfocaban más en el varón que en la mujer. Eso se está reivindicando y probablemente esa es una de las razones por las que se considera a la hipertensión más prevalente en varones que en mujeres, pero en la práctica eso prácticamente se está igualando. Un factor que podría influir y que influye en todas las enfermedades cardiovasculares en el caso de la mujer es que, bueno, la mujer tiene un entorno hormonal distinto al del varón, porque tiene hormonas como los estrógenos, la progesterona, que actúan de una manera demostrada ya como protectores cardiovasculares. Entonces, la edad en la que el varón empieza a tener de forma importante riesgo cardiovascular, 45, 55 años ya, aparece 10 años después en la mujer. Entonces, no es que las mujeres sean menos hipertensas, sino que tardan más en aparecer la hipertensión como un problema, y también los infartos y también los accidentes cerebrovasculares. Entonces, el entorno hormonal en la mujer de alguna manera actúa como un protector en general, ¿no? Hasta que hay el declive hormonal que, bueno, donde la mujer ya se iguala con el varón en todo el tema de enfermedades crónicas, hipertensión, infartos, etcétera, y que es una cosa que también el médico tiene que estar al tanto, ¿no? Cuando una mujer va a la consulta tiene que prestar atención especialmente a cosas que en el varón no prestas tanta atención. Estado de ánimo,
La depresión es un factor de riesgo en la mujer que tú no lo has mencionado. Está bien que no lo menciones, la ciencia lo ha ignorado. Y esta depresión muchas veces no es un tema que tú puedes achacar solamente a las emociones. Muchas veces es un tema que está vinculado a un eje neurohormonal que necesita ajustes, ¿no? Entonces realmente eso es un mensaje importante también para las mujeres que deben cuidar su salud, ¿no? Finalmente, mucho de la familia se sustenta en lo que es la mujer. Doctor Inchauste, ya para ir finalizando, por favor, quisiera saber el riesgo que atravesamos las mujeres que estamos en proceso de gestación con ese tema de la preeclampsia, la hipertensión. ¿Hay alguna manera de regular o qué podría disparar esa tensión arterial? Bueno, es un tema delicado, un poco distinto de la hipertensión arterial crónica, pero existe un tema de el antecedente de haber tenido ya una preeclampsia puede favorecer en el siguiente embarazo. Hay ciertas condiciones como la obesidad, la alimentación, la ausencia de controles obstétricos que pueden favorecer. Entonces, en el caso de la mujer es sumamente importante que asista a sus controles obstétricos durante el embarazo, porque precisamente son los obstetras los que permiten detectar a tiempo y tratar a estas pacientes, lo cual permite que el embarazo, llegue a un término con la madre sana y el bebé, como le decimos, el producto sano, ¿no? Hace poco hemos tenido, por ejemplo, una mujer, miren, de 46 años, que la han atendido unos obstetras muy prestigiosos de la ciudad, 46 años, su primer embarazo, ¿no? Esa señora ha tenido mucha dificultad, pero felizmente ha tenido un buen desenlace porque ha tenido todo un equipo médico, un entorno y, bueno, la tecnología farmacológica para lograr que ese embarazo progrese, ¿no? Y llegue a término. Entonces, en buenas condiciones. Doctor Inchauste, ha sido realmente un gusto poder hablar con usted, porque yo creo que nos ha abierto la mente a muchas cosas que quizás usted, que nos está viendo, no está tomando en cuenta. Esos frecuentes dolores de cabeza puede que no sean solamente migrañas, hay que hacerse revisar constantemente la presión, aunque sea por curiosidad, para luego ver al médico. Doctor, gracias, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes por el tiempo que le dedican a la salud. Que estén muy bien. Un gusto, doctor Giovanni Inchauste, cardiólogo. Atención, porque enseguida vamos